Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. San Aulo. San Aulo es un santo cuya celebración se realiza el 30 de abril y lo celebran las personas cuyo nombre es Aulo. Es considerado un ejemplo de conversión, generosidad y compromiso con la fe cristiana. Es un día especial para recordar su legado y para pedir su intercesión ante Dios. San Aulo, también conocido como San Paulino de Ñola, fue un obispo y poeta cristiano nacido en el año 353 en Burdeos, Francia, y fallecido en el año 431 en Ñola, Italia. Se le considera uno de los últimos representantes destacados de la literatura latina clásica y uno de los primeros poetas cristianos importantes. Paulino provenía de una familia aristocrática y recibió una educación esmerada en retórica y literatura. Fue prefecto de la ciudad de Roma y contrajo matrimonio con una mujer de la misma alta posición social. Sin embargo, tras la muerte de su único hijo, se retiró con su esposa a España, donde llevó una vida de ascetismo y devoción. Tras la muerte de su esposa, Paulino decidió consagrarse por completo a la vida religiosa. Viajó a África y luego a Italia, donde fue ordenado sacerdote y finalmente obispo de Ñola. Se destacó por su caridad y por defender a los pobres y necesitados. San Paulino también es conocido por su poesía religiosa, en la que combina la métrica clásica con temas cristianos. Sus poemas son una muestra de su profunda fe y su amor por Dios. Escribió numerosos himnos y poemas que aún se recitan en la liturgia de la Iglesia Católica. ¿Qué se sabe sobre su familia y su entorno durante la infancia? Durante su infancia, San Paulino de Ñola creció en una familia aristocrática en la ciudad de Burdeos, Francia. Su familia era pagana y pertenecía a la alta sociedad de la época. Se sabe que recibió una educación esmerada en retórica, literatura y filosofía, lo que indica que su familia tenía los recursos y la posición social para brindarle una educación de alta calidad. Aunque no se tienen muchos detalles específicos sobre su infancia, se cree que creció en un ambiente de confort y privilegio, rodeado de las comodidades y la cultura propias de la aristocracia romana. Es posible que haya tenido acceso a bibliotecas y maestros que le inculcaron el amor por la literatura y la filosofía, intereses que más tarde se reflejarían en su obra como poeta y escritor. Se sabe que, como era común en las familias aristocráticas de la época, Paulino recibió una educación orientada hacia el gobierno y la administración, preparándolo para ocupar cargos públicos y seguir la tradición familiar de servicio al Estado. Sin embargo, su vida tomaría un giro radical cuando, tras la muerte de su hijo y posteriormente de su esposa, decidió abandonar su carrera política y dedicarse por completo a la vida religiosa. ¿Qué eventos marcaron la juventud de San Aulo? La juventud de San Paulino de Ñola estuvo marcada por varios eventos significativos que moldearon su vida y su camino espiritual. Algunos de los eventos más destacados son: educación y carrera política. Como se mencionó anteriormente, Paulino recibió una educación esmerada en retórica, literatura y filosofía, lo que indica que su juventud estuvo marcada por el estudio y el aprendizaje. También se dedicó a la carrera política y administrativa, llegando a ocupar el cargo de prefecto de la ciudad de Roma, lo que sugiere que tuvo una juventud activa y prometedora en el ámbito público. Matrimonio y familia. Durante su juventud, Paulino contrajo matrimonio con una mujer de la misma alta posición social. Juntos tuvieron un hijo, que murió a temprana edad. La muerte de su hijo fue un evento devastador que tuvo un profundo impacto en la vida y la fe de Paulino, llevándolo a replantearse sus prioridades y su camino en la vida. Retiro y conversión. Tras la muerte de su hijo, Paulino decidió retirarse con su esposa a España, donde llevó una vida de ascetismo y devoción. Este periodo de retiro y reflexión marcó un cambio radical en su vida, alejándolo de su carrera política y acercándolo a la fe cristiana. Conversión al cristianismo. Durante su retiro en España, Paulino experimentó una profunda conversión al cristianismo. Se dedicó a estudiar las Escrituras y a practicar la caridad, lo que lo llevó a tomar la decisión de consagrarse por completo a la vida religiosa. Estos eventos marcaron profundamente la juventud de San Paulino de Ñola y lo llevaron por un camino de búsqueda espiritual y compromiso con la fe cristiana que definiría el resto de su vida.
¿Hubo algún evento específico que lo llevó a involucrarse en la fe cristiana? Sí, hubo un evento específico que marcó la conversión de San Paulino de Ñola al cristianismo. Se trata de la muerte de su único hijo, a quien amaba profundamente. La pérdida de su hijo fue un golpe devastador para Paulino y su esposa, y los unió en una profunda tristeza y desesperación. Según los relatos, Paulino buscó consuelo en diversas formas, pero no encontró alivio para su dolor. Fue entonces cuando, en medio de su sufrimiento, se sintió atraído por la fe cristiana y comenzó a explorarla más profundamente. Encontró en la fe cristiana un mensaje de esperanza y consuelo que no había encontrado en ninguna otra parte, y esto lo llevó a convertirse al cristianismo y a dedicar su vida a seguir a Cristo. La muerte de su hijo y su posterior conversión marcaron un punto de inflexión en la vida de San Paulino de Ñola, llevándolo por un camino de fe y devoción que lo llevaría a convertirse en uno de los santos más venerados de la Iglesia Católica. ¿Qué papel desempeñó San Aulo en la comunidad cristiana como adulto? Como adulto, San Paulino de Ñola desempeñó varios roles importantes en la comunidad cristiana. Obispo, después de su conversión y consagración como sacerdote, Paulino fue consagrado como obispo de Ñola, en Italia. Como obispo, tuvo la responsabilidad espiritual y pastoral de la comunidad cristiana de Ñola, guiándolos en su fe y enseñándoles los principios del Evangelio. Caridad y obras sociales, San Paulino fue conocido por su gran generosidad y caridad hacia los pobres y necesitados. Utilizó su riqueza y recursos personales para ayudar a los menos afortunados, distribuyendo alimentos, ropa y otros recursos entre los más necesitados. Defensor de la fe, Paulino fue un firme defensor de la fe cristiana y se opuso activamente a las herejías y falsas enseñanzas que surgieron en su época. Se dedicó a la defensa de la ortodoxia cristiana y a la promoción de una fe genuina y auténtica entre los creyentes. Escritor y poeta, San Paulino también dejó un legado literario importante. Escribió numerosos himnos y poemas religiosos que reflejaban su profunda fe y devoción a Dios. Sus escritos son una muestra de su erudición y su habilidad para combinar la métrica clásica con temas cristianos. En resumen, San Paulino de Ñola desempeñó un papel destacado en la comunidad cristiana como obispo, líder espiritual y defensor de la fe, así como a través de su generosidad y caridad hacia los más necesitados. Su vida y obra continúan siendo un ejemplo de fe, caridad y compromiso cristiano para los fieles de hoy en día. ¿Participó en algún evento importante o tuvo algún rol destacado en la Iglesia? San Paulino de Ñola tuvo varios roles destacados en la Iglesia y participó en eventos importantes durante su vida. Obispo de Ñola, uno de los roles más destacados de San Paulino fue el de obispo de Ñola, en Italia. Como obispo, tuvo la responsabilidad de guiar espiritualmente a la comunidad cristiana de Ñola y de administrar los asuntos eclesiásticos de la diócesis. Defensor de la fe, San Paulino fue un firme defensor de la fe cristiana y se opuso activamente a las herejías y falsas enseñanzas que surgieron en su época. Participó en debates teológicos y defendió la ortodoxia cristiana contra las doctrinas erróneas. Culto a los mártires, San Paulino fue un devoto admirador de los mártires cristianos y promovió el culto a los mártires en la Iglesia. Visitó las tumbas de los mártires y escribió poemas y himnos en honor a ellos. Caridad y obras sociales, San Paulino fue conocido por su gran generosidad y caridad hacia los pobres y necesitados. Utilizó su riqueza y recursos personales para ayudar a los menos afortunados, distribuyendo alimentos, ropa y otros recursos entre los más necesitados. Relaciones con otros líderes cristianos, San Paulino mantuvo una estrecha relación con otros líderes cristianos de su época, como San Ambrosio de Milán y San Agustín de Hipona. Su correspondencia con estos líderes revela su importancia como figura eclesiástica y su influencia en la Iglesia de su tiempo. En resumen, San Paulino de Ñola tuvo un papel destacado en la Iglesia como obispo, defensor de la fe y promotor del culto a los mártires. Su vida y obra continúan siendo un ejemplo de fe y compromiso cristiano para los fieles de hoy en día. ¿Cómo fue su relación con otros líderes religiosos y la comunidad en general? La relación de San Paulino de Ñola con otros líderes religiosos y con la comunidad en general fue muy cercana y positiva. A lo largo de su vida, mantuvo estrechos lazos de amistad y colaboración con importantes figuras de la Iglesia de su tiempo, como San Ambrosio de Milán y San Agustín de Hipona. Con San Ambrosio,
Paulino compartía una profunda admiración por la vida y la obra de los mártires cristianos, y juntos promovieron el culto a los mártires en la iglesia. San Ambrosio también influyó en la conversión de Paulino al cristianismo y en su decisión de consagrarse por completo a la vida religiosa. Por su parte, San Agustín mantuvo una relación epistolar con Paulino, en la que intercambiaron ideas teológicas y espirituales. San Agustín elogió la generosidad y la caridad de Paulino hacia los más necesitados, y lo consideraba un ejemplo de vida cristiana auténtica. Con la comunidad en general, San Paulino era conocido por su caridad y su preocupación por los pobres y necesitados. Utilizaba su posición y sus recursos personales para ayudar a los más desfavorecidos, distribuyendo alimentos, ropa y otros recursos entre ellos. Su generosidad y su compromiso con la comunidad le granjearon el respeto y la admiración de todos aquellos que lo conocían. En resumen, la relación de San Paulino de Ñola con otros líderes religiosos y con la comunidad en general fue de respeto, amistad y colaboración. Su vida y obra continúan siendo un ejemplo de fe, caridad y compromiso cristiano para los fieles de hoy en día. ¿Se sabe si enfrentó desafíos o adversidades durante esta etapa? Durante su vida, San Paulino de Ñola enfrentó varios desafíos y adversidades que pusieron a prueba su fe y su compromiso con el cristianismo. Algunos de los desafíos más destacados que enfrentó fueron: persecución religiosa. Aunque no se tienen muchos detalles específicos, San Paulino vivió en una época en la que los cristianos eran perseguidos por su fe. Como líder religioso, es probable que haya enfrentado presiones y amenazas debido a su posición en la Iglesia. Conflictos teológicos. San Paulino vivió en una época marcada por debates teológicos y disputas doctrinales dentro de la Iglesia. Como defensor de la fe cristiana, es probable que haya enfrentado desafíos relacionados con la defensa de la ortodoxia y la confrontación de herejías. Problemas pastorales. Como obispo de Ñola, San Paulino tuvo que enfrentar diversos problemas pastorales dentro de su diócesis, como la administración de la iglesia local, la atención espiritual de los fieles y la resolución de conflictos internos. Conflictos políticos y sociales. San Paulino vivió en un periodo de gran agitación política y social en el Imperio Romano. Es probable que haya enfrentado desafíos relacionados con la relación entre la Iglesia y el Estado, así como con la protección de los derechos y la dignidad de los más vulnerables en medio de la injusticia y la opresión. A pesar de estos desafíos, San Paulino se mantuvo firme en su fe y en su compromiso con el cristianismo, convirtiéndose en un ejemplo de perseverancia y fidelidad para los fieles de su época y de las generaciones posteriores. ¿Se tienen registros de las circunstancias de su muerte? Sí, se tienen registros de las circunstancias de la muerte de San Paulino de Ñola. Según la tradición, San Paulino falleció en el año 431 en Ñola, Italia, donde había sido obispo durante muchos años. Se dice que murió de causas naturales, después de una vida dedicada al servicio de Dios y de la comunidad cristiana. La muerte de San Paulino fue lamentada por muchos, tanto por su comunidad en Ñola como por otros líderes religiosos y fieles de la Iglesia. Fue honrado como un santo y mártir de la fe cristiana, y su tumba en Ñola se convirtió en un lugar de peregrinación para los fieles que buscaban su intercesión y protección. San Paulino de Ñola fue canonizado por la Iglesia Católica y su fiesta se celebra el 22 de junio. Es recordado como un ejemplo de santidad y dedicación a Dios, y su vida y obra continúan inspirando a los fieles de hoy en día. ¿Cómo fue recibida la noticia de su fallecimiento y qué legado dejó? La noticia del fallecimiento de San Paulino de Ñola fue recibida con profunda tristeza y lamento por parte de la comunidad cristiana de Ñola y de toda la Iglesia. San Paulino era muy querido y respetado por su generosidad, su caridad y su dedicación a Dios y a los demás. Su muerte fue vista como la pérdida de un líder espiritual excepcional y un ejemplo de vida cristiana auténtica. El legado de San Paulino de Ñola es muy significativo. Se le recuerda principalmente por su profunda fe y devoción a Dios, así como por su generosidad y caridad hacia los más necesitados. También dejó un legado literario importante, con numerosos himnos y poemas religiosos que aún se recitan en la liturgia de la Iglesia Católica. Además, San Paulino es recordado por su defensa de la fe cristiana y su compromiso con la ortodoxia. Se destacó por su firmeza en la defensa de la fe contra las herejías y falsas enseñanzas de su tiempo, y por su dedicación al culto de los mártires cristianos.
En resumen, el legado de San Paulino de Ñola es el de un hombre de profunda fe, caridad y compromiso con la Iglesia y los demás. Su vida y obra continúan siendo un ejemplo de santidad y dedicación para los fieles de hoy en día. Legado. El legado de San Paulino de Ñola es principalmente espiritual y cultural. Algunos aspectos destacados de su legado incluyen: ejemplo de vida cristiana, San Paulino es recordado como un modelo de vida cristiana auténtica. Su generosidad, caridad y dedicación a Dios inspiran a los fieles a seguir su ejemplo de servicio desinteresado y amor por los demás. Promoción del culto a los mártires, San Paulino fue un ferviente admirador de los mártires cristianos y promovió el culto a los santos mártires en la Iglesia. Su devoción a los mártires sigue siendo un ejemplo de fe y devoción para los fieles. Legado literario, San Paulino dejó un legado literario importante, con numerosos himnos y poemas religiosos que reflejan su profunda fe y devoción a Dios. Sus escritos son una muestra de su erudición y su habilidad para combinar la métrica clásica con temas cristianos. Defensa de la fe, San Paulino fue un firme defensor de la fe cristiana y se opuso activamente a las herejías y falsas enseñanzas de su tiempo. Su compromiso con la ortodoxia cristiana sigue siendo un ejemplo de fidelidad a la fe para los fieles de hoy en día. En resumen, el legado de San Paulino de Ñola es el de un hombre de profunda fe, caridad y compromiso con la Iglesia y los demás. Su vida y obra continúan siendo una fuente de inspiración y ejemplo para los fieles de hoy en día. Conclusión. En conclusión, San Paulino de Ñola fue un líder espiritual destacado cuyo legado de fe, caridad y compromiso con la Iglesia sigue siendo relevante en la actualidad. Su vida ejemplar y su dedicación a Dios y a los demás lo convierten en un modelo a seguir para los fieles de todas las épocas. A través de su generosidad, su defensa de la fe y su devoción a los mártires, San Paulino dejó una huella indeleble en la historia de la Iglesia, inspirando a otros a seguir su camino de santidad y amor por Cristo. Oración a San Paulino de Ñola. Oh Dios, que en San Paulino de Ñola nos has dado un ejemplo de fe y caridad, concédenos, por su intercesión, vivir siempre según tu voluntad, sirviendo a nuestros hermanos con generosidad y amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.